Bienvenidos a una emisión más del programa Nuestro Patrimonio en Línea. Lleva por título Acuña hacia una iconografía. Charla con nuestro amigo Alejandro Pérez Cervantes. Alejandro, buen día. Buenos días, Arturo. Estoy muy contento de estarte acompañando aquí en en esta charla en torno, pues, a un tema, a un personaje que nos apasiona mucho a todos. Si me Saludos, permiten, saludos. disculpa, si me permiten dar un resumen curricular de Alejandro Pérez Cervantes. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Coahuila en el área de Artes y Humanidades. Es doctor en Teoría Crítica por 17, Instituto de Estudios Críticos, y maestro en Diseño Editorial por la Universidad de Monterrey. Colaborador frecuente de medios como Día 7, Lunea Córnea, Nexos, Vanguardia y otros. Ha sido becario por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila en los géneros de narrativa y autor de libros sobre fotografía documental, Luz, Mirada y Tiempo, y los estatutos de la mirada. Me llamó mucho la atención. También ha sido curador de proyectos sobre artes visuales y fotografía de como narrador. En el año 2007 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Julio Torri con Murania. Su novela, Lengua de Plata, fue finalista del Premio Internacional de Novela LIP en el año 2017. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Magdalena Mondragón. Su trabajo periodístico ha merecido el Premio Estatal de Periodismo en los géneros de entrevista, crónica, columna y artículo. Sus líneas de investigación son las artes visuales, la literatura y los estudios de la imagen. Alejandro, quiero empezar por dos preguntas. Uno, ¿qué es iconografía? Y segundo, ¿en realidad conocemos el rostro de Manuel Acuña? Gracias, Arturo. Gracias por esta invitación. Saludos a todos los amigos que nos están acompañando en esta charla. Bueno, tu pregunta es muy interesante porque creo que apunta hacia una de las cuestiones que deberían de ser fundamentales en el estudio no solamente de las imágenes, sino de la historia. Es decir, la iconografía yo lo retomo en el sentido de un estudioso que a mí me ha servido mucho para hacer mi trabajo como investigador. Es el historiador Erwin Panofsky. Erwin Panofsky planteó en el siglo XX, a mediados del siglo XX, una metodología que se antoja muy interesante, muy rica, que tiene que ver con una lectura, poder hacer una lectura de las imágenes, no solamente históricas, fotográficas, sino también pictóricas. Panofsky plantea tres niveles para hacer una lectura, digamos, que profundice en los sentidos de una imagen y separa estos tres niveles, estas tres lecturas, en un nivel preiconográfico, iconográfico e iconológico. En el sentido de lo preiconográfico, apunta hacia las formas básicas, hacia las emociones directas, hacia lo que reconocemos como, eh, digamos, inmediato en una imagen. Eso creo que esa lectura es la que casi siempre hacemos todos cuando vemos una imagen que tiene que ver con lo que nos llama la atención, con lo que nos identifica. Y luego, en el sentido de lo iconográfico, Panofsky plantea que la iconografía sería todo lo que está evidente, todos los elementos que pueden componer una imagen, de su conformación, desde sus líneas, sus perspectivas, su composición, sus paletas de color, sus tonalidades, sus texturas, sus granulados, la disposición de sus elementos, ahora sí que hacer como una especie de escaneo, un escaneo muy radical, ya no la mirada superficial sobre la imagen, sino tratar de descomponerla en todos sus elementos, atender todos los elementos, entender las relaciones que están operando entre los elementos dentro de la propia imagen. Es bien un sistema que muchas décadas más tarde usaría, por ejemplo, Roland Barthes en su famoso, a partir de su libro La Cámara Lucy, donde hace esta especie de desgajamiento de la imagen, esta descomposición de las imágenes en todos sus elementos.
Y el tercer nivel que plantea Panofsky es el iconológico. El iconológico es profundo, es interesante en el sentido de que tiende a las relaciones simbólicas, o sea, cada imagen, además de esta preiconografía y de esta iconografía explícita, también nos plantea una suerte de lecturas que no son superficiales, que en donde se empiezan a relacionar y hacer estos juegos de lo simbólico, de los referentes culturales, de los referentes que tienen que ver más con las relaciones ya un poco más subjetivas nosotros y las lecturas más subjetivas que nosotros hacemos con respecto a las imágenes. Entonces, la iconografía a mí me parece, el término de iconográfico me parece muy interesante porque creo que uno de los grandes problemas del estudio de las imágenes, no solamente históricas, sino en la actualidad, creo que tiene que ver mucho con que entendamos la relación de las representaciones. W. J. Mitchell también plantea esto en su famoso libro de teoría visual, en el sentido de quizá podríamos resumir, o podríamos entender, o podríamos empezar a explicarnos los fenómenos de la cultura a partir de la relación entre la palabra y la imagen, ¿no? Por eso hay iconos que refiere a imagen y logos que refiere a palabra. O sea, el sentido que tienen las imágenes a partir de esta relación entre palabra y texto. A mí me interesa mucho el estudio de las fotografías históricas y sobre todo ahora las fotografías de este personaje de nuestro poeta Manuel Acuña, de qué podemos nosotros atisbar, no solamente el problema de la representación de las imágenes otra vez y de las representaciones presuntas del pasado, porque esta lo ligo con la segunda pregunta que tú nos haces, en el sentido de cómo podemos conocer verdaderamente el rostro de un personaje muerto en 1873, hace 150 años, a partir de la presunta representación o de la representación parcial que nos puede ofrecer una fotografía, o en este caso dos fotografías. Entonces, este juego, este espacio que está entre imagen y el sentido de la imagen y el texto y la cultura y el tiempo y la época, todo lo que nos puede decir una imagen a partir de este desgajamiento, de esta lectura en capas, creo que se me antoja a mí muy rico. Entonces, en ese sentido, yo digo, haz una iconografía porque ni siquiera me atrevo a plantear como definitiva esta iconografía. Seguramente irán, imaginémonos todas las imágenes que están ahí y que asumimos que no existen, o sea, existen, pero no las hemos hallado. Entonces, habrá más imágenes, habrá más fotografías, habrá más grabados sobre Manuel Acuña, no lo sabemos. Entonces, por eso yo propongo ese abordaje, este punto de partida, porque como un inicio, justamente como un inicio. ¿Por qué? Porque no sabemos, es un punto de partida y quiero reiterar además que este estudio y este abordaje que yo he empezado a hacer con este personaje y con otros, también es una especie lo quiero situar de manera muy modesta en el sentido de que es apenas una nota al pie de página de estudios más importantes, o sea, de realmente, o sea, el trabajo profundo de investigación que se ha hecho en torno a la vida y a la obra de Manuel Acuña, quizá el trabajo más importante es el que ha hecho Víctor Palomo, ¿no? Víctor Palomo, el poeta Víctor Palomo y novelista también, que el año pasado, bueno, ya algunos años hizo esta investigación de muchos años sobre la vida y la obra, que él se metió a las hemerografías en todo el país. Estoy yo enterado de que atendió a muchos documentos, muchísimos documentos, atisbó muchos documentos y entonces conforma esta obra monumental que es la novela pasada, que los invito mucho a leerla. La novela de Víctor se va a reeditar este año, en 2024, y entonces en estas conversaciones, en las coincidencias con los amigos, con las personas que estamos interesados en estas visiones, en esta interés en estas imágenes y estas historias, pues yo hago mi apunte desde el estudio de las imágenes, que me interesaba mucho también esta especie ¿cómo podríamos llamarlo? Como desplazamiento entre quizá una de las cuestiones más interesantes para mí fue encontrar un desplazamiento iconográfico justamente entre la imagen, entre la visión construida en el imaginario de nosotros, partidos grabados de Acuña. O sea, nosotros teníamos una representación visual, una imaginación en torno a Acuña,
muy clara y evidente a partir de estos grabados que siempre desde niños se nos fueron inculcando, y cuando vemos la imagen fotográfica hay un desplazamiento en el sentido de la imagen que es muy claro y que es muy evidente, ¿no? Y entonces la imagen, otra vez, volviendo a Panofsky, o sea, hay un campo muy grande entre una y entre otra, ¿no? Entonces, estos desplazamientos, estas variaciones a mí me interesan muchísimo. Entonces, no sé si a partir de ahí podemos empezar a plantear, o sea, o podemos dar por entendido por qué charla parte de de decir que estamos tratando de construir o ir hacia una iconografía, a ir construyendo de manera paulatina una iconografía sobre Manuel Acuña, ya no sobre la gráfica, el grabado, esta representación, esta interpretación artística de un personaje histórico como muchos, y luego también ya después a partir de la fotografía y también cuánto nos podemos fiar, ¿no? ¿Cuánto nos podemos fiar de una fotografía? Porque otra de las convenciones habituales es que la fotografía representa la realidad. Y creo que si partimos de ese supuesto, de que la fotografía representa la verdad o refleja la verdad o la realidad, yo creo que estaríamos yéndonos hacia un no bien equivocado, ¿sí? Entonces, esa es la primera, con esto trato de responder a tu primera pregunta, Arturo. Gracias. Me estás diciendo, mira, lo que estamos viendo es una de las primeras compilaciones del libro Sí. de la poesía de Manuel Acuña, publicada en París, y donde aparece esta imagen. ¿Estás tratando de decirnos que esta imagen construida no es la verdadera, la imagen del auténtico Manuel Acuña? Es que otra vez la riqueza de esta discusión y de esta búsqueda y de esta investigación justamente tendría que alejarse de los presupuestos de la relación de imagen y verdad, ¿no? La imagen, el grabado que vemos en esta antología, creo que publicada hacia 1890 de Garnier, manos de las primeras antologías que recogen la efigie de Manuel Acuña a partir de un grabado. Pero recordemos, Víctor en su investigación nos recuerda que a la muerte de Acuña, que era una tradición fúnebre, se le saca una máscara, ¿no? Una máscara de yeso que se les hacía a los difuntos para después hacerles una máscara mortuoria que de alguna manera complementaba el monumento funerario, ¿no? Hay un personaje, de hecho, Víctor lo nombra, un artista que hace esta máscara directa, ¿no? Que utiliza el rostro muerto de Acuña como el molde. O sea, fíjate cómo ves en el nivel de la iconicidad de Justo Villafañe, otro teórico importante de la imagen, nos diría que esta representación que agarra el rostro directamente como una plantilla tridimensional, podría decirnos Justo Villafañe que esta sería un alto nivel de iconicidad, o sea, este alto nivel de relación con la realidad, ¿no? De una imagen tridimensional a partir de una mascarilla mortuoria. Y según Víctor, a partir de esta mascarilla mortuoria es que los artistas empiezan a dibujar y a recordar a partir también los testimonios de los contemporáneos, de los amigos y de los escritores contemporáneos, a partir de reconstruir en la memoria, a partir de la memoria de la gente, una posible imagen de Acuña, ¿no? Este rostro, esta frente amplia, frente despejada, este rostro desmelenado, este rostro adusto, que recordemos, Acuña muere hacia los 24, 25 años, era un muy joven, y siempre en el grabado, una de las primeras también variaciones extrañas es que aparece un personaje mucho mayor, y aparece un personaje con un rostro, con un ceño adusto, con un ceño triste, con una mirada lánguida, con una mirada incluso como de mucha tristeza, ¿no? En representación de su expresión. Y entonces hay un desplazamiento que luego ocurre justamente a partir del hallazgo de estas dos imágenes que vamos a platicar más adelante. Entonces, yo insisto, situar la fotografía como una evidencia. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el tema de las inteligencias artificiales? Y desde antes, desde la aparición del Photoshop y desde que se empezaron a retocar, recordemos los regímenes totalitarios, cuando alguien empieza a borrar a retocar imágenes donde va asesinando a sus amigos, a sus líderes de la Revolución Rusa,
que van cayendo en desgracia política, como en las imágenes que él va presentando y que van actualizando esta historia, él empieza a borrarlos hasta que prácticamente queda él solo, ¿no? Entonces, desde que la imagen siempre ha sido, digamos, ha sido material de manipulación. Entonces, eh, la imagen ya no puede servir como evidencia, como prueba. Sí, la imagen, sobre todo ahora la imagen digital y ahora la imagen que es posible manipular y que es posible generar a partir de cero, a partir de los algoritmos, ¿no? Entonces, yo pediría o llamaría a revisar y a cuestionar justamente esta relación entre imagen y realidad o imagen y verdad. Interesantísimo, me recordó el caso de Miguel Hidalgo, del cual no tenemos una imagen certera. Pero bueno, la primera imagen que tú me hiciste el favor de pasarme es esta. Sí, bueno, es una imagen muy interesante, Arturo, que surge a partir de un hallazgo realizado hace poco tiempo, hace relativamente poco tiempo, el año pasado. Estábamos en la pandemia, no recuerdo si el año pasado, antepasado, cuando a partir de los trabajos de nuestros amigos del Centro Cultural Vito Alessio Robles, de la maestra Esperanza Dávila, de nuestro amigo también muy querido, recientemente fallecido también, el bibliotecario del acervo, del importante acervo, Víctor Moncada, nuestro amigo Víctor Moncada. A partir de todos estos acervos que se fueron, el acervo de Don Oscar Ávila, el acervo de Vito Alessio Robles, otros acervos que se fueron sumando, que ya son decenas de miles de libros, fotografías y documentos. Dentro de la maestra Esperanza Dávila nos platica que también ha estudiado estos temas, nos platica que a raíz también de un hecho muy afortunado entre los papeles personales de don Vito Alessio Robles, que todos sabemos pues que era un hombre de una cultura vastísima, de curiosidad inagotable. Él recuperaba muchos pues elementos históricos, papeles, documentos, curiosidades. Entre estos papeles, justamente entre estos documentos, aparece este importantísimo documento que es esta fotografía impresa. Es una fotografía impresa donde podemos ver a un Manuel Acuña adolescente. La fotografía es doblemente importante porque además trae una inscripción de puño y letra de don Vito Alessio Robles, donde certifica ahí que es Manuel Acuña llegado a la Ciudad de México hacia en su adolescencia. Pensemos en dos cosas importantes. O sea, Manuel Acuña llega hacia 1860 y tantos, no tengo ahorita a 1860, mediados de 1860 a la Ciudad de México. Como sabemos, se va hacia la Ciudad de México con la intención de estudiar medicina, de formarse profesionalmente, de salir de la provincia. Y recordemos dos hechos fundamentales importantísimos. El primero es la invasión francesa, digamos la intervención francesa, que aún acaba de pasar, toca prácticamente todo el proceso del fin del imperio de Maximiliano. Acuña muere en diciembre de 1803, pero recordemos una cosa importantísima para la historia de la imagen y de la fotografía. La fotografía, dicen los estudiosos, porque también hay discusiones muy fuertes en torno incluso a quién fue el creador originario. Se atribuyen por lo menos tres creadores, inventores, que de manera simultánea registraron el invento de la fotografía. Hace apenas unos años acaba de salir otro inventor brasileño, un inventor brasileño que no estaba ahí en el mapa de los inventores emergentes de los sistemas fotográficos, de reproducción fotográfica. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que la fotografía es registrada ante la Academia de Ciencias de Francia en 1839. 1839. La fotografía también, hay estudios importantes del doctor Carlos Recio, cuando él ha datado fotografías encontradas en el Museo Amon Carter de Texas de las tropas norteamericanas en nuestra ciudad en 1847. La fotografía llega más o menos en esas épocas, hacia 1840, a México. Hay por ahí una fotografía importante que se toma en Veracruz, que también está datada como una de las primeras fotografías hechas en México. Entonces, pensemos que cuando Manuel Acuña se manda a hacer esta fotografía en un estudio
hacia 1860, la fotografía tenía apenas 20 años de inventada. Entonces, imagínate, o sea, esta fotografía seguramente fue uno de los primeros retratos en la capital, en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de una de las primeras fotografías en la historia de ya más de 150 años, ya casi 150 años, de la historia mundial de la fotografía. Entonces, este es un hecho importantísimo, ¿sí? El doctor Carlos Recio también ha existido y ha estudiado mucho, también un especialista muy importante, un coleccionista importante, de cómo estas tarjetas, estas postales se utilizan como tarjetas de visita, los famosos paisajes, las fotos de curiosidades, y un tercer género que funda también, además de la fotografía documental, que lo vemos con estos retratos que también tenían, si nos vamos otra vez a Panofsky, que hay una iconografía que nos habla de una época, que nos habla de los usos de una época. En ese sentido, la fotografía es un documento importantísimo porque más allá de la representación o del carácter casi dramatúrgico de la imagen, podemos atisbar cómo se vestía la gente, cómo se peinaba, cuáles son los usos, las gestualidades, ¿no? La gestualidad aquí de una cierta dignidad impostada de un niño, como los niños de todas épocas, con estas aspiraciones de ser un caballero, de ser un hombre, esta especie de seguridad fingida, impostada, ¿no? Donde está el brazo en la cintura con el puño, la mano recargada con cierta seguridad en esta balaustrada. El foto ya no lo alcanzamos a ver, pero la foto original se ve que incluso tiene la pierna cruzada, está haciendo un gesto como de cierta galantería, peinado, está encorbatado con la camisa hasta arriba, como si fuera un elemento a un evento de gala. Entonces volvamos otra vez a esta época, ahorita las selfies, o sea, cómo se representan los jóvenes a través de las selfies, ¿no? Que suben a Instagram, que se suben a Facebook, qué es lo que quieren transmitir los jóvenes a partir de una selfie y qué buscaban transmitir los jóvenes de esta época de hacia 1860, qué buscaban comunicar en esta imagen, en esta selfie, en esta impostura de la imagen. Recordemos otra cosa, la fotografía es una construcción técnica, es una construcción artística, es una construcción cultural, tiene esta parte de fingimiento, tiene esta parte de puesta en escena. Hay teóricos que han hablado de la dramaturgia de la fotografía, de la dramaturgia incluso de la fotografía documental, que supuestamente es una de las más verdaderas o de las que presuntamente buscan reflejar la realidad. Entonces, todo esto está imbuido, creo que es uno de los grandes hallazgos y una de las grandes aportaciones de que nosotros podamos asomarnos a esta máquina del tiempo, a este dispositivo, a esta ventana donde podamos asomarnos hacia 1860, hace más de 150 años, y a partir de esta ventana de papel podamos asomarnos a esta época. Esa es la potencia, la magia, la fuerza de la imagen fotográfica. En esta imagen me llama también mucho la atención el hecho de que está presumiendo una medalla, algún tipo de reconocimiento que debió haber recibido. Si está él recién llegado a la Ciudad de México, quizás el reconocimiento se lo dieron aquí en Saltillo. Pero pasando a otro tema, tú también registraste la imagen de Otilio González, otro de los pues muy afamados poetas saltillenses. Sí, esta imagen de Otilio, que bueno, nos vamos a salir un poquito del tema, pero no tanto, o sea, bueno, llama la atención porque yo encuentro esta imagen cuando yo empiezo mi investigación para hacer mi novela enfocada en la vida y en la trágica muerte del poeta Otilio González hacia octubre de 1927, que también me voy a los archivos, me voy a los libros, me voy a tesis de licenciatura, me voy a los archivos hemerográficos en la Ciudad de México, y entonces me llama profundamente la atención encontrar también fotografía de Otilio adolescente hacia 1910. Otilio nace hacia 1894, tengo entendido, o 1895. Entonces, calculando que aquí tiene 15 o 16 años, estamos casi en el estallido de la Revolución. Otilio se va a la Ciudad de México hacia 1914 a estudiar leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y a mí me llama profundamente la atención, y por eso la incluyo en esta conversación, de que
o sea, tú estás viendo a Otilio 40 o 50 años después de la foto de Acuña y es casi el mismo gesto. Otra vez, el niño, el joven, el jovencito que busca ya ser un hombre. Entonces, cómo la imagen también tiene este potencial, además de representación, tiene una especie de como de ritual iniciatorio, ¿no? Iniciatorio en la vida adulta. El hombre, el niño que se disfraza de hombre para empezar a ser hombre y de alguna manera presentarse ante la sociedad, ante el mundo, ya como un hombre hecho y derecho, ¿no? El gesto, la postura que tiene, incluso, bueno, Otilio aparece un poco más tímido, un poco más recargado en esta silla, pero podríamos hablar desde lo iconográfico otra vez, que las gestualidades y las intenciones y los propósitos de la imagen y digamos la cultura que nos comunica la imagen es prácticamente la misma, ¿no? Y estamos hablando de dos poetas, de dos de los más importantes poetas coahuilenses del noreste, recordemos en el famoso libro de 11 de Coahuila, de 11 poetas de la nueva estadura, bien publicado en 1927 en esta antología, que Otilio pertenece a una generación que para muchos estudiosos funda la literatura moderna coahuilense, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la importancia de estos personajes y de estas imágenes. Entonces, a mí me llama mucho la atención estar observando desde esta mirada iconográfica las profundas coincidencias que aparecen en las imágenes, la profunda coincidencia que aparece en las gestualidades de estas imágenes y las atendemos con mucho rigor. Eh, Tenías otro aspecto interesante que querías platicarnos. En el caso particular de Manuel Acuña, tenemos otra fotografía hacia 1869. Sí, esta fotografía también es bien interesante. Yo hice un ensayo más o menos larguito que publiqué publiqué algo, una versión corta aquí en el periódico Vanguardia hace ya algún tiempo y después esta publicación que es bonita de divulgación, que es Relatos e Historias de México, el editor Alberto Sánchez, historiador también, me pidió le comenté yo justamente sobre el hallazgo de esta imagen. Hacia 2019 yo estaba haciendo mi posgrado en la Ciudad de México y la historia, digamos, de mi encuentro con esta imagen es la siguiente. Yo empiezo a frecuentar a Víctor, que Víctor vivía en la Ciudad de México en ese tiempo. Víctor estaba justamente estudiando y estaba yendo a investigar a la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada en la Ciudad de México y por ahí empezamos a encontrarnos, empezamos a platicar y él me habló justamente de esta imagen que él encontró, que es un hallazgo de Víctor y que yo siempre lo considero así, es un hallazgo que él hace. Obviamente la imagen pues aparece en un libro publicado hacia 1960 en México, es un libro pues, o sea, conocido, digamos, de los tantos estudios que se han hecho en torno a estudios históricos y a veces un poco sin el suficiente rigor, ¿no? Porque la figura de Acuña pues atrae este tipo de intereses, a veces incluso muy espontáneos, muy amargos, ¿no? Y entonces es un libro que es importante por muchas razones, de un autor de apellido Farías Galindo. De hecho, este libro está en el acervo del Centro Cultural Vito Alessio Robles también. Víctor lo consigue y me muestra entre los elementos gráficos en los que aparecen algunos documentos, fotografías de la época, fotografías de los compañeros o grabados de Ignacio Ramírez, de Juan Pesa, de Justo Sierra, de todos los contemporáneos de Acuña, incluso de Rosario de la Peña y de Laura Cuenca. Pero el elemento que nos llamó profundamente la atención fue justamente la reproducción tan, pues tan realista, tan fidedigna de esta fotografía que así la consigna Farías Galindo, de Manuel Acuña hacia 1809. Estamos hablando de un Manuel Acuña ya en los 20 años, casi 5 años después de la foto anterior, y a 4 años de su muerte, ¿no? Vemos otra expresión, ya no es el muchachito con esta seguridad, este muchachito que está posando, ya hay una cierta gravedad en la mirada de Acuña, hay un cierto asombro en esa mirada tan particular. Yo recuerdo no sé si te acuerdas, Arturo, hace algunos años me invitaste también
tuvimos un evento muy bonito que a mí me llama mucho la atención, cómo hicimos esa lectura y esa charla en un sitio tan inusual como fue el bar de la Sociedad Manuel Acuña, donde justamente hice una charla muy curiosa en torno a la filosofía en Manuel Acuña. Y cuando presentamos por primera vez ante amigos de la comunidad artística interesados en lectores de Manuel Acuña, pero también gente que asistía a la cantina, ¿no? Que estaba en la cantina en el bar echándose unas cervezas, cuando mostramos la foto de Manuel Acuña allí en un proyector en el bar de la Sociedad Manuel Acuña, hoy desaparecida, llamó profundamente la atención. La gente se paró con sus celulares a tomar fotos y empezaron la gente que estaba ahí, ahora sí, la gente que forma parte ahí de los bebedores de ahí del bar, empezaron a expresar que ¿cómo decirlo? Se me va ahorita la palabra, que hay un tipo humano, o sea, en Acuña hay un tipo humano que es muy característico de Saltillo. O sea, incluso decían, ah, mira, es que se parece, tengo un vecino en Arteaga que se parece, no recuerdo ahorita la palabra, pero decían, es que la forma de la cara, la forma de las cejas, la forma de los ojos, todos los parroquianos de ahí del bar resultaron conocer a alguien que se parecía a la fotografía de Acuña. Entonces, esa es la potencia y ese es el valor que tienen las imágenes, ¿no? Que de alguna manera nos fijan una esencia de alguien, una personalidad de alguien. Aquí ya hay la personalidad de Acuña, podemos ver las cosas. Y entonces yo hice este texto que recién acaba también de publicar el periódico Vanguardia, en torno pues a ir construyendo justamente iconografía a partir, estamos haciendo como si estuviéramos conformando un rompecabezas, ¿no? Además. Porque además está la imagen de la escultura del ángel, llamada Sí, erróneamente el Ángel de Jesús Contreras, fechada en el año de 1900. así es, así es. Bueno, y luego estamos también luchando, quizá la gloria alada de Jesús Fructuoso Contreras es otra de las imágenes más presentes en la construcción del imaginario en torno a Acuña, ¿no? Como tú lo has estudiado también mucho, Carlos, también en cómo este espléndido monumento, esta espléndida pieza escultórica realizada en mármol por escultor, este artista hidrocálido que participa en la Exposición Mundial de París en 1900, que sufre traslados muy curiosos a lo largo del siglo, ¿no? Que está en París, luego regresa a México, a la Plaza Acuña y luego se la llevan a la Alameda, alguna década se la traen de nuevo a la Plaza Acuña, que es increíble que entre tantos movimientos y siendo una pieza tan delicada con tantas piezas se mantenga todavía, ¿no? Entonces, mucha gente todavía no distingue a la Acuña que está ahí bajo las alas de la Gloria Alada, que lo está llevando hacia la luz, que lo está guiando como una especie me recuerda mucho también este grabado de Doré, ¿no? Cuando está el poeta Virgilio guiando justamente al Dante, ¿no? Hacia la luz también. Luego, por ahí también la maestra Esperanza Dávila, a partir de la charla que tuvimos hace unas semanas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, también me compartió toda esta iconografía que, como te digo, seguramente va a seguir apareciendo muchos elementos muy interesantes. Esta imagen que vemos ahora pertenece a una publicación de la revista Estepa del Nazas, que fue editada hace aproximadamente 30 años, un poquito más, donde esos artistas, a partir de esta iconografía parcial de Acuña, de estos grabados, de estas esculturas, las fotografías todavía se conocen en esta época, las fotografías que acabamos de comentar, empiezan a hacer una reinterpretación de la efigie de Acuña. Cómo podemos ver que hay variaciones, pues sí, o sea, hay reinterpretaciones que llevan hacia la abstracción, ¿no? Entonces, esta iconografía se va a seguir construyendo seguramente en los próximos años. Imagina que luego con la inteligencia artificial y con todas estas nuevas tecnologías, ¿qué nos podemos esperar en los próximos años? Discúlpame, Alejandro, quedan exactamente 1 minuto y medio. Me gustaría que nos platicaras, antes de despedirnos, algo sobre detectives de fantasmas.
Gracias, Arturo. Bueno, pues Detective de Fantasmas, cierro con la imagen de este libro mío editado por la Dirección de Posgrado de la Unión Autónoma de Coahuila, que como pues sabes, yo trabajo mucho los temas de literatura, trabajo los temas de las imágenes, de la pintura y de la fotografía. Y en Detective de Fantasmas cierro con un ensayo bastante amplio, un ensayo en torno a la relación que yo hago ahí también una especie de aventura arriesgada donde me pongo a estudiar justamente los atisbos de las ideas filosóficas presentes en la obra en la obra poética de Manuel Acuña. Y entonces justamente yo empiezo a hacer una especie de relación y de una especie de ruta y de coincidencias que yo encuentro justamente de todo en la poesía de Acuña con diversos movimientos filosóficos, particularmente con el existencialismo francés. Entonces, el ensayo se llama Manuel Acuña Existencialista, que una especie de título que yo sé que es arriesgado, pero bueno, ahí está en este libro de Detective de Fantasmas, que está ahorita en una versión digital que está disponible en la página de la Dirección de Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues bueno, Pues con esto cerraría todo, Arturo, agradeciendo nuevamente tu generosidad, tu amistad, tu, tu, tu invitación y estamos a la hora, estamos con mucho gusto acá. muchas gracias, Alejandro. Ojalá que en un futuro pudiéramos seguir platicando. Hasta luego.